Mi hermano hostigó y agredió a mi novia en una celebración nupcial. Mis progenitores lo defendieron. Ahora se encuentra tras las rejas por violencia intrafamiliar. En el instante en que Victoria, de 25 años, hizo su entrada, Samuel de inmediato comenzó a conducirse de manera impropia, generándole una profunda incomodidad con sus acciones totalmente inapropiadas. Prácticamente desplazó a nuestra madre para ser el primero en abrazar a Victoria, reteniéndola demasiado tiempo hasta que ella se vio obligada a retroceder físicamente. Durante toda la cena, no cesó de hallar pretextos para tocar su brazo o su hombro, contando esos chistes internos inventados que carecían de sentido, puesto que apenas se conocían, y literalmente empujándome reiteradas veces para sentarse a su lado, hasta que rebasó por completo los límites al intentar alimentarla con su propio tenedor mientras establecía un contacto visual intenso. Victoria, evidentemente, se sentía incómoda, pero conservó la compostura, ya que era nuestra primera reunión familiar y deseaba causar una buena impresión. A lo largo de la velada, Samuel continuó sacando a relucir anécdotas embarazosas sobre mí de mi niñez, tergiversándolas para hacerme quedar como un tonto patético. Contó una historia completamente inventada sobre cómo tuvo que rescatar a mi novia de la escuela secundaria de mi supuesto abuso emocional, lo cual nunca ocurrió. Victoria sabía que estas historias no eran ciertas, ya que yo ya le había relatado mis años de adolescencia, pero mis padres simplemente permanecieron sentados asintiendo como si Samuel estuviera revelando la verdad absoluta. Tras la cena, las cosas empeoraron aún más. Victoria se ofreció a colaborar con la limpieza, procurando ser útil. Yo me encontraba ayudando a mi padre a desplazar unas cajas en el garaje cuando advertí que hacía un rato que no veía a Victoria. La encontré en la cocina con Samuel literalmente obstaculizando su salida hacia la puerta. La tenía acorralada junto al fregadero y le estaba manifestando que ella merecía a alguien más emocionante que su aburrido e inestable hermano mayor. Se encontraba demasiado cerca y tenía su mano apoyada en el mostrador contiguo a su cadera. Victoria ya le había solicitado que se alejara en 2 ocasiones cuando irrumpí en la escena. Al verme, pareció aliviada e instantáneamente se acercó a mi lado. Samuel simplemente soltó una carcajada, como si todo se tratara de una simple broma, pero pude percibir a Victoria temblando. Mi novia, Victoria, y yo hemos estado juntos durante 8 meses y todo era absolutamente perfecto hasta que Samuel tomó la determinación de arruinar por completo nuestras vidas con su comportamiento obsesivo. Supongo que debo aportar algunos antecedentes sobre la dinámica de nuestra familia para que esto tenga sentido. Samuel y yo crecimos en una familia de clase media alta en un pequeño pueblo de Minnesota. Nuestros padres se dedican al sector inmobiliario y obtienen buenos ingresos, pero siempre han priorizado mantener las apariencias por encima de las verdaderas relaciones familiares. Samuel nació cuando yo tenía 3 años y, desde el mismo instante de su llegada, se transformó en el centro del universo de nuestros padres. Nada de lo que hacía estaba mal, y de alguna manera, todo siempre era mi culpa. A medida que crecíamos, Samuel manifestó una conducta realmente inquietante que mis padres ignoraron por completo. Cuando tenía 6 años, destruyó deliberadamente mi consola de juegos porque no le permitía jugar cuando él lo deseaba. En lugar de castigarlo, mis padres le adquirieron una propia y me indicaron que yo debería haber compartido mejor. Cuando tenía 12 años, asesinó a mi hámster al alimentarlo con chocolate, a sabiendas de que era tóxico, pero mis padres adujeron que fue un accidente y que yo no debía haber tenido mascotas si no iba a cuidarlas apropiadamente. En la escuela secundaria, divulgó rumores sobre mí engañando a mi novia de aquel entonces, lo cual provocó nuestra ruptura. Mis padres afirmaron que él solo estaba siendo protector con ella. Este patrón se ha prolongado hasta nuestra edad adulta. Samuel aún reside en casa con nuestros padres, trabajando en la oficina de bienes raíces de mi padre, y esencialmente, haciendo lo que le place. Ha saboteado todas las relaciones que he intentado construir. Con mi última novia antes de Victoria, persuadió a su familia de que yo padecía una adicción al juego, algo completamente falso. Con anterioridad, le comentó a otra novia que yo había engañado a todas mis novias anteriores, también falso. En cada ocasión, mis padres justificaron sus acciones o me acusaron de exagerar. Cuando conocí a Victoria, decidí abordar las cosas de manera diferente. Mantuve nuestra relación totalmente en secreto de mi familia durante los primeros 3 meses, ya que deseaba protegerla de las tácticas habituales de Samuel. Victoria es, sinceramente, lo mejor que me ha sucedido. Es brillante, compasiva y se desempeña como enfermera pediátrica en nuestro hospital local.
Nos conocimos en la cafetería del hospital, donde yo estaba tomando café mientras visitaba a un compañero de trabajo que había sido intervenido quirúrgicamente. Ella se encontraba en su hora de almuerzo y comenzamos a conversar sobre el espantoso café del hospital. Después de algunas charlas de café más, empezamos a salir y todo se sintió bien. Victoria conoce todos los detalles sobre mi historia familiar, ya que yo quería que estuviera preparada. De hecho, ella fue quien me incentivó a intentar presentarla a ellos, argumentando que quizás las cosas serían diferentes ahora que todos somos adultos. Ella siempre intenta ver lo mejor en las personas, lo cual es una de las cosas que más amo de ella. Finalmente, accedí a presentar a Victoria a mi familia en una cena el mes pasado y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. El verdadero problema se desencadenó unos días después de la cena. Victoria empezó a recibir llamadas y mensajes de texto extraños provenientes de números que no reconocía. Inicialmente, solo eran respiraciones fuertes o cortaban la comunicación de inmediato cuando ella respondía. Luego, comenzaron a dejar mensajes de voz cada vez más inquietantes, llamándola engreída y frígida por rechazar una mejor opción. Algunos mensajes hacían alusión a detalles específicos sobre su horario de trabajo y la vestimenta que llevaba puesta ese día, lo que demostraba que alguien la estaba vigilando. Victoria no estableció la conexión al principio, pero yo reconocí algunas de las voces como las de los antiguos amigos de Samuel de la escuela secundaria, ese grupo de chicos que aún se juntan con él, básicamente, hacen lo que él les ordena porque sus padres le dan dinero para gastar. Cuando Victoria bloqueó esos números, simplemente comenzaron a llamar desde nuevos números. Posteriormente, los amigos de Samuel comenzaron a aparecer en el hospital fingiendo ser visitantes, pero solo deambulaban por la sala de pediatría donde Victoria trabaja. La observaban fijamente durante horas, profiriendo comentarios lo suficientemente altos para que ella los escuchara. La semana pasada, uno de ellos la siguió hasta su automóvil después de su turno de noche. Estaba tan aterrorizada que me llamó llorando desde su automóvil, demasiado asustada para conducir a casa por temor a que la estuvieran siguiendo. Tuve que ir a buscarla y conducir su automóvil a casa mientras mi amigo la seguía en su automóvil para asegurarme de que no nos estuvieran rastreando. Victoria ha comenzado a experimentar ataques de pánico antes de sus turnos y sus compañeros de trabajo han notado que algo no anda bien. Ayer, finalmente obtuve pruebas suficientes para confrontar a Samuel directamente. Tenía grabaciones de los mensajes de voz, capturas de pantalla de los textos e imágenes de las cámaras de seguridad del hospital que mostraban a su amigo acosando a Victoria. Me dirigí a la casa de nuestros padres, donde Samuel aún reside, y le mostré todo. Él simplemente permaneció sentado allí con una sonrisa de autosuficiencia en su rostro mientras yo hablaba, luego me miró fijamente a los ojos y dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando, pero quizás si Victoria no fuera tan engreída, la gente no sentiría la necesidad de darle una lección. Algo en mí se quebró cuando pronunció esas palabras y lo golpeé en la cara. Samuel inmediatamente comenzó a gemir como si hubiera intentado asesinarlo, aunque apenas fue una hemorragia nasal. Nuestros padres irrumpieron corriendo y, por supuesto, se enfadaron completamente conmigo, no con Samuel. Ni siquiera se dignaron a mirar las pruebas que intentaba mostrarles. Mamá estaba histérica porque su bebé estaba siendo atacado, mientras que papá vociferaba que yo siempre había estado celoso de Samuel y que necesitaba ayuda profesional para mis problemas de ira. Cuando intenté explicarles lo del acoso, mamá llegó al extremo de decir que Victoria debió haber provocado a Samuel en la cena y ahora se hacía la víctima porque la habían descubierto coqueteando con él. Papá me ordenó que saliera de su casa y que no regresara hasta que me hubiera disculpado con Samuel y hubiera puesto mi cabeza en orden. Estoy escribiendo esto desde el apartamento de Victoria, donde me he alojado desde anoche. Finalmente se quedó dormida en la otra habitación después de llorar durante horas, ya que teme ir a trabajar mañana. Su supervisor ha mostrado comprensión hasta ahora, pero a Victoria le preocupa perder su empleo si esto sigue escalando. Le encanta trabajar con los niños en la sala de pediatría y no debería tener que renunciar a eso a causa de mi hermano psicótico. Simplemente ya no sé qué hacer. Cada vez que pienso que Samuel no puede caer más bajo, me demuestra que estoy equivocado. Nuestros padres están permitiendo por completo su comportamiento y nos están sometiendo a una manipulación psicológica tanto a mí como a Victoria con respecto a lo que está sucediendo. La policía no actuará sin pruebas más contundentes que vinculen directamente a Samuel con el acoso. Victoria vive con miedo, su trabajo podría estar en riesgo y mi familia está actuando como si nosotros fuéramos los que causamos los problemas. ¿Alguien ha lidiado con algo similar a esto?
¿Cómo protejo a Victoria mientras me enfrento a mi familia tóxica? ¿Debería estar haciendo más para documentar todo lo que está sucediendo? Agradecería cualquier consejo, ya que estoy al límite. En primer lugar, deseo agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Leer todas sus respuestas me ayudó a tomar conciencia de la gravedad real de la situación, y Victoria y yo hemos estado intentando seguir las sugerencias que muchos de ustedes nos dieron sobre documentar todo y emprender acciones legales. Lamentablemente, las cosas no han hecho más que empeorar en las últimas 2 semanas y necesito desahogarme sobre lo que ha estado sucediendo. Seguimos el consejo de acudir a la policía. Victoria y yo dedicamos horas a recopilar pruebas, capturas de pantalla de todos los textos amenazantes, grabaciones de los mensajes de voz e imágenes de seguridad del hospital que mostraban a los amigos de Samuel merodeando. También contábamos con declaraciones escritas de 3 de los compañeros de trabajo de Victoria que presenciaron el comportamiento de acoso. El agente de policía con el que hablamos pareció preocupado al principio, en particular por el acoso en el lugar de trabajo, pero luego todo se complicó. Resulta que el mejor amigo de Samuel, Tyler, uno de los principales involucrados en el hostigamiento a Victoria, es el hijo de un sargento de policía local. Cuando mencionamos el nombre de Tyler, la actitud de la gente cambió por completo. Empezó a alegar que, sin pruebas directas de que Samuel estuviera orquestando todo, no había mucho que pudieran hacer. Sugirió que quizás Victoria estaba interpretando erróneamente la atención amistosa de los chicos que simplemente estaban rondando el hospital por razones legítimas. Incluso tuvo la osadía de preguntar si Victoria podría haber fomentado su atención de alguna manera. Solicitamos hablar con otro agente, preferiblemente una mujer policía, pero nos dieron largas. Finalmente, manifestaron que emitirían advertencias a las personas que pudiéramos identificar en las imágenes de seguridad, pero que eso era lo máximo que podían hacer sin pruebas concretas de amenazas reales. Se sintió como una completa pérdida de tiempo. La reacción de mis padres fue incluso peor de lo que esperaba. Al día siguiente de que acudiéramos a la policía, Samuel apareció en su casa con un ojo morado alegando que lo había agredido nuevamente. Ni siquiera lo había visto desde la noche en que lo golpeé hacía 2 semanas, pero, por supuesto, mis padres le creyeron de inmediato. Mi mamá me llamó llorando histéricamente acerca de cómo estaba fuera de control e intentando destruir la vida de Samuel. Afirmó que acudir a la policía demostraba que yo estaba tratando deliberadamente de arruinar su futuro por un tonto malentendido. A continuación, me llamó mi padre. Estaba furioso. Amenazó con dejar de apoyarme económicamente, lo cual habría sido aterrador si aún dependiera de ellos. Afortunadamente, tengo un buen trabajo en desarrollo de software y mi propio apartamento. También amenazó con despedirme del negocio familiar de bienes raíces, olvidando que nunca he trabajado allí. Ese es el trabajo de Samuel. Realmente puso de manifiesto cómo ni siquiera me consideran como mi propia persona, solo como una extensión de la vida de Samuel. El verdadero desastre se produjo el fin de semana pasado. Mi mamá siguió llamando y enviando mensajes de texto diciendo que querían arreglar las cosas como familia. Prometió que Samuel lamentaba todo lo sucedido y que deseaba disculparse tanto conmigo como con Victoria. Señaló que habían hablado con él sobre los límites y que había comprendido que había sido inapropiado. Después de discutirlo con Victoria, resolvimos brindarles una oportunidad para enmendar las cosas. Aquello fue un grave error. Llegamos a la casa de mis padres para lo que se suponía que sería una cena familiar destinada a solucionar los problemas. En cuanto entramos, supe que algo no iba bien. La casa estaba atestada de gente, mis padres, Samuel, nuestra tía y nuestro tío que siempre se ponen del lado de Samuel, lo peor de todo, Tyler y otros 2 chicos que habían estado acosando a Victoria en el trabajo. Mi mamá lo calificó como una intervención familiar. Durante 2 horas, todos se turnaron para atacar el carácter de Victoria mientras Samuel permanecía sentado allí con una mirada de suficiencia. Mi mamá se embarcó en esta larga diatriba sobre cómo Victoria, obviamente, estaba celosa del buen aspecto y del éxito de Samuel, qué éxito, y había estado coqueteando con él en la cena de aquella primera noche. Señaló que Victoria estaba inventando el acoso porque se sentía culpable por provocar a Samuel y que estaba intentando encubrir sus huellas. Mi tía sugirió que Victoria probablemente estaba acostumbrada a recibir atención de los chicos en el trabajo y que había malinterpretado un comportamiento amistoso como acoso debido a que tenía mala conciencia. Samuel hizo su parte a la perfección, haciéndose el triste y confundido acerca de por qué Victoria inventaría mentiras tan horribles sobre él.
No dejaba de decir cosas como cuánto había anhelado tener una cuñada y lo apenado que estaba porque ella intentara ponerme en su contra. Tyler y sus amigos lo respaldaron, jurando que solo habían ido al hospital porque estaban visitando a la abuela enferma de Tyler, quien, al parecer, se muda entre diferentes plantas y apartamentos todos los días. La peor parte fue cuando empezaron a cuestionar la estabilidad mental de Victoria. Mencionaron cómo a veces trabajaba en turnos de noche, insinuando que tal vez la falta de sueño la estaba volviendo paranoica. Hablaron acerca de lo estresante que debía ser trabajar con niños enfermos, dando a entender que quizás ella estaba proyectando su estrés laboral en interacciones inocentes con Samuel y sus amigos. Mi mamá incluso tuvo la osadía de recomendar un terapeuta que pudiera ayudar a Victoria a superar su tendencia a crear dramas. Victoria trató de defenderse al principio, explicando con calma el acoso y mostrándoles los textos y mensajes de voz nuevamente, pero la interrumpieron, desestimaron sus pruebas calificándolas de malentendidos o sugirieron que, de alguna manera, ella había provocado todo. Cuando Tyler empezó a describir detalladamente lo que Victoria había estado vistiendo en días concretos en el trabajo, demostrando que la había estado acosando, mis padres actuaron como si aquello fuera una prueba de que Victoria había estado tratando de llamar la atención. Todo se volvió insostenible cuando invitaron a Tyler y a sus amigos a unirse a nosotros para el postre, diciendo que querían mostrarnos lo buenos jóvenes que eran en realidad. Victoria empezó a tener problemas para respirar y tuvo que salir de la habitación. Cuando intenté seguirla, mi mamá me agarró del brazo y dijo que era hora de que eligiera entre mi verdadera familia y una chica que, obviamente, era inestable y estaba intentando causar problemas. Escogí a Victoria. Nos marchamos de inmediato y no he hablado con mi familia desde aquella noche. Los amigos de Samuel se han vuelto más audaces con su acoso, propagando ahora rumores en el lugar de trabajo de Victoria sobre su inestabilidad mental y sus antecedentes de realizar acusaciones falsas. Su supervisor la convocó a una reunión ayer para abordar las preocupaciones sobre el drama en el lugar de trabajo. Aunque parecía comprensivo, le advirtió que toda la perturbación estaba empezando a afectar a su desempeño laboral y sugirió que quizás debería considerar la posibilidad de trasladarse a un departamento o hospital diferente. Hemos contratado a un abogado que nos está ayudando a solicitar órdenes de restricción, pero se trata de un proceso lento. Victoria ha estado buscando puestos en otros hospitales y uno de sus antiguos colegas se ha ofrecido a ayudarla a conseguir un empleo en un hospital en una ciudad ubicada a unas 300 millas de distancia. Detesto que nos veamos obligados a considerar medidas tan drásticas, pero no soporto ver a Victoria tan asustada y estresada todo el tiempo. Llora antes de cada turno y ha perdido peso porque está demasiado ansiosa para comer adecuadamente. Simplemente ya no sé qué hacer. Cada intento de abordar esto de manera razonable ha fracasado. Mi familia está completamente fuera de sí, la policía es inútil y siento que Samuel está ganando. ¿Cómo se contraataca cuando todos están decididos a creer lo peor de ti y lo mejor de tu agresor? Ojalá estuviera publicando noticias más positivas, pero todo se ha derrumbado por completo después de lo que sucedió en la boda de mi prima Holly el fin de semana pasado. He estado intentando procesar todo durante los últimos días antes de escribir esta actualización. Lo que se suponía que sería una feliz celebración familiar se convirtió en una pesadilla absoluta que culminó con Samuel esposado y nuestra familia dividida de manera permanente. En primer lugar, un poco de contexto. Holly siempre ha sido el único miembro de la familia, además de mi abuelo, que se dio cuenta del comportamiento de Samuel cuando éramos niños. Ella pilló a Samuel torturando a su gato y se lo contó a todo el mundo, pero mis padres convencieron a la familia de que estaba mintiendo para llamar la atención. Ella nunca ha olvidado aquello y ha estado firmemente de mi lado a lo largo de esta situación con Victoria. Incluso redactó una declaración detallada para nuestro abogado sobre el historial de conducta preocupante de Samuel. Cuando Holly nos envió la invitación de boda, Victoria y yo dudamos en asistir, pero Holly nos llamó personalmente y nos prometió que solo había invitado a Samuel porque sus padres insistieron y que había contratado seguridad adicional específicamente para vigilarlo. También nos sentó en una mesa con la familia de su esposo, lejos de mis padres y de Samuel. Pensamos que, con todos los testigos alrededor y con la seguridad presente, Samuel no intentaría hacer nada estúpido. Estábamos equivocados. La ceremonia transcurrió bien principalmente porque Samuel estaba ocupado actuando como uno de los padrinos. El esposo de Holly es nuestro primo por el otro lado de la familia y no tenía conocimiento alguno del drama. En la recepción, todo pareció estar bien al principio.
Samuel estaba sentado en la mesa familiar con nuestros padres y nosotros nos hallábamos al otro lado del salón con los suegros de Holly. Victoria finalmente empezaba a relajarse y a disfrutar por primera vez en semanas. Alrededor de las 9 de la noche, cuando la banda comenzó a tocar música más animada y la gente comenzó a bailar, Samuel se acercó a nuestra mesa. Claro, aquí tienes la traducción al español con alta precisión y fluidez natural. Victoria había ido al lavabo y llevaba fuera alrededor de 10 minutos cuando me di cuenta de que Samuel ya no estaba en su sitio en la mesa. Algo me dio mala espina, así que decidí ir a buscar a Victoria. Mientras me dirigía hacia los servicios, escuché un grito proveniente de Victoria. Empecé a correr y fue en ese instante cuando el esposo de H. Miller y su hermano aparecieron a la vuelta de la esquina frente a mí. Encontraron a Samuel acorralando a Victoria contra la pared en el pasillo que daba a los baños, tratando de forzarla mientras ella luchaba por zafarse. Él tenía una mano cubriendo su boca y la otra sujetando su brazo con tal fuerza que le dejó marcas. Miller y su hermano consiguieron separar a Samuel de Victoria justo cuando yo llegué. Victoria estaba temblorosa y llorando desconsoladamente. Su vestido estaba roto a la altura del hombro y se podían ver hematomas apareciendo en sus brazos. Samuel, evidentemente ebrio, comenzó a vociferar sobre cómo Victoria lo había estado provocando durante toda la velada. Ella, literalmente, no se le había acercado en ningún momento y afirmó que él la había seguido al pasillo, cuando en realidad ella había llegado allí primero. El hermano de Miller, que trabaja como policía en otra ciudad, llamó inmediatamente a la policía local mientras Miller ayudaba a Victoria a llegar a una estancia privada donde Holly y su madre intentaban tranquilizarla. Y aquí es donde todo se complicó aún más, si es que eso era posible. Cuando los agentes de policía llegaron, mis padres intentaron impedir que arrestaran a Samuel. Mi madre gritaba que todo era un simple malentendido, que Victoria seguramente había provocado a Samuel, que no debían arruinarle la vida por un pequeño error fruto de la borrachera. Mi padre incluso trató de impedir físicamente que los policías pusieran las esposas a Samuel, argumentando que debían resolverlo como un asunto familiar. Samuel alternaba entre llorar diciendo que Victoria lo había seducido y amenazar a todo el mundo diciendo que ninguno de nosotros entendía de lo que era capaz. Parecía completamente fuera de sí. Cuando finalmente lo estaban introduciendo en el coche patrulla, empezó a gritar que Victoria era una palabra censurada, que lo había estado buscando desde el momento en que se conocieron. Varios de los invitados grabaron toda la desagradable escena con sus teléfonos. Las consecuencias han sido terribles. Mis padres están inmersos en una campaña para llamar a todos los miembros de la familia con el fin de difundir su versión de los hechos. Según ellos, Victoria atrajo a Samuel a un lugar apartado, le hizo insinuaciones de carácter sexual y luego gritó que la estaban agrediendo cuando él la rechazó. Afirman que ella orquestó todo para vengarse de Samuel por haber desvelado sus mentiras acerca del acoso. Incluso aseguran que Miller y su hermano golpearon a Samuel antes de que llegara la policía, lo cual no es cierto, y que Victoria se hizo los moratones ella misma. El único aspecto positivo es que el vídeo de la boda de Holly captó el momento en que Samuel seguía a Victoria al baño gracias a una cámara. Entre eso, los hematomas, múltiples testigos y los vídeos del descontrol de Samuel durante el arresto, nuestro abogado opina que tenemos un caso sólido. Varios familiares que estuvieron presentes en la boda han presentado declaraciones acerca del comportamiento de Samuel durante toda la noche, incluyendo que hizo comentarios obscenos sobre Victoria y la siguió por la recepción. Mis padres ahora me están amenazando con desheredarme si Victoria no retira los cargos. Han estado llamando y enviando mensajes de texto sin cesar, alternando entre reproches sobre cómo estoy destruyendo a la familia y amenazas sobre arruinar mi herencia. Incluso se presentaron ayer en mi apartamento provocando tal escándalo que mis vecinos tuvieron que llamar a la policía. Mi madre estaba llorando diciendo que yo estaba enviando a su bebé a la cárcel, mientras que mi padre amenazaba con asegurarse de que nunca más volviera a trabajar en este estado. Victoria y yo hemos tomado una decisión. Ella aceptó la oferta de trabajo en el hospital que está a 300 millas de distancia y yo he hecho los arreglos necesarios para trabajar de forma remota para mi empresa. Nos mudaremos a finales del mes próximo. Mucha gente podría pensar que estamos huyendo, pero simplemente necesitamos alejarnos de toda esta toxicidad y empezar de nuevo en otro lugar. Holly lo entiende y ha prometido mantenernos al tanto de cualquier novedad familiar que necesitemos saber. Lo más difícil de todo esto es saber que mi familia nunca admitirá que Samuel necesita ayuda, incluso después de verlo agredir a alguien en una boda delante de varios testigos.
Aún lo están defendiendo y culpando a la víctima. Me he preguntado si las cosas habrían sido diferentes si alguien hubiera intervenido cuando éramos niños, pero supongo que nunca lo sabremos. Ahora mismo solo necesito concentrarme en proteger a Victoria y construir nuestra nueva vida juntos, lejos de Samuel y de la actitud permisiva de mis padres. Actualización 3. No tenía previsto publicar otra actualización, pero algo ocurrió ayer que siento la necesidad de compartir. Después de 4 años de bendito silencio por parte de mi familia, recibí una llamada telefónica histérica de mi madre que, sinceramente, me dejó con una sensación tanto de reivindicación como de profunda tristeza. Primero, una breve actualización sobre cómo están las cosas con Victoria y conmigo. Nos casamos hace 2 años en una pequeña ceremonia con la familia de Holly y los familiares de Victoria. Compramos una casa en nuestra nueva ciudad y Victoria ahora es la jefa de enfermeras pediátricas en su hospital. Yo sigo trabajando de forma remota para la misma empresa, pero me ascendieron a desarrollador senior el año pasado. Estamos esperando nuestro primer hijo, una niña, en 3 meses. La vida ha sido tranquila y feliz, lo que hace que lo que estoy a punto de contar sea aún más inquietante. Ayer por la tarde, estaba en una reunión cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente con llamadas de mi madre. Normalmente, suelo ignorar los números desconocidos, ya que mi familia tiende a conseguir teléfonos nuevos para intentar contactarnos, pero esta vez me dejó un mensaje de voz que sonaba realmente desesperado. Cuando la llamé, estaba llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Resulta que Samuel se casó el año pasado con una mujer llamada Rachel. Ninguno de nosotros lo sabía, ya que no hemos tenido ningún contacto con ese lado de la familia desde el incidente de la boda. Aparentemente, Samuel conoció a Rachel en la iglesia y sus familias concertaron el matrimonio bastante rápido. Mi madre balbuceaba sobre lo perfecto que era todo, sobre cómo Samuel finalmente había encontrado a una buena mujer cristiana que lo comprendía y sobre lo felices que estaban todos hasta la semana pasada. El jueves pasado, la compañera de trabajo de Rachel llamó a la policía después de que Rachel faltara al trabajo durante 3 días. Cuando los agentes hicieron una comprobación de bienestar, encontraron a Rachel con lesiones graves. Tenía 2 costillas rotas, una muñeca fracturada y moretones por todo el cuerpo. Pero aquí viene la parte que realmente me impactó. Cuando la policía investigó, descubrieron que mi padre había estado ayudando a Samuel a encubrir el maltrato durante meses. Rachel finalmente se derrumbó y le contó todo a la policía. Samuel había empezado a golpearla apenas 2 meses después de la boda. Cada vez que ella amenazaba con irse o contárselo a alguien, mi padre intervenía, utilizando sus contactos en el negocio inmobiliario para presionar a la familia de Rachel con su hipoteca o amenazando con despedirla de su trabajo en una de las empresas de sus amigos. Incluso convenció a los padres de Rachel de que ella tenía problemas mentales y se inventaba historias sobre Samuel, utilizando las mismas tácticas que emplearon contra Victoria. El incidente final ocurrió porque Rachel obtuvo un ascenso en el trabajo que le habría proporcionado independencia económica. Samuel perdió por completo el control y la golpeó tan brutalmente que ella no pudo ir a trabajar. Cuando llamó a mi padre para pedir ayuda, él le dijo que se pusiera hielo y recordara sus votos matrimoniales. Fue entonces cuando su compañera de trabajo se involucró y llamó a la policía. Tanto Samuel como mi padre fueron arrestados, Samuel por violencia doméstica y mi padre por obstrucción a la justicia y conspiración. Mamá quería que volviera y ayudara a lidiar con todo. No dejaba de decir que la familia debe permanecer unida en tiempos de crisis, que Samuel y papá necesitaban mi apoyo y que Rachel obviamente estaba exagerando las cosas, al igual que Victoria. Perdí la paciencia. Le dije exactamente lo que pensaba sobre el hecho de que ella permitiera el comportamiento de Samuel durante toda su vida. Le recordé lo que le hicieron a Victoria, cómo eligieron apoyar a Samuel incluso después de verlo agredirla en la boda de Holly. Le pregunté si alguna vez se le había ocurrido que, si hubieran buscado ayuda para Samuel cuando era más joven o lo hubieran responsabilizado por sus acciones, tal vez Rachel no estaría en el hospital en ese momento. Mamá se vino abajo por completo, diciendo que ahora se da cuenta de que deberían haber hecho algo antes. Admitió que ella y papá siempre habían sabido que Samuel tenía problemas, pero pensaron que lo estaban protegiendo al encubrirlo todo. Demasiado tarde. Colgué el teléfono y bloqueé su nuevo número. Holly me llamó más tarde para darme algunos detalles que había escuchado de la familia. Al parecer, los padres de Rachel están devastados y se sienten fatal por no haberle creído antes. La están apoyando completamente en la presentación de cargos contra Samuel y mi padre.
La policía también está investigando a otras posibles víctimas, ya que varias exnovias de Samuel han presentado historias similares de abuso y acoso. Victoria sugirió que nos pusiéramos en contacto con Rachel a través de Holly para ofrecerle nuestro apoyo si lo necesita, lo cual probablemente haremos. Victoria señaló que ella tuvo suerte de contar con apoyo cuando tuvo que lidiar con Samuel y que Rachel podría necesitar a alguien que entienda por lo que está pasando. Algunas personas podrían pensar que estoy siendo fría con mis padres, pero he aprendido que tolerar un comportamiento tóxico solo conduce a más víctimas. Mi familia tuvo innumerables oportunidades de cambiar y decidió no hacerlo. Ahora pueden lidiar con las consecuencias de sus decisiones sin mi ayuda. Mi trabajo es proteger a mi propia familia ahora, a mi esposa, a nuestra hija que está por nacer y la vida pacífica que hemos construido lejos de su toxicidad. Actualización 4. Mucha gente me ha estado escribiendo mensajes preguntándome por una actualización sobre la situación con Samuel, mi papá y Rachel, así que les cuento lo que ha pasado en los últimos 6 meses. En primer lugar, las buenas noticias de mi lado. Victoria y yo le dimos la bienvenida a nuestra hija Emma hace 3 meses. Está perfectamente sana y es absolutamente preciosa. Ser padres ha sido una experiencia maravillosa y nos ha reafirmado aún más en la decisión de cortar el contacto con mi familia tóxica. Holly y su esposo nos visitaron el mes pasado para conocer a Emma y verlos con ella solo reforzó lo que es el verdadero amor familiar. Ahora, las actualizaciones sobre el caso de Samuel y mi papá. Holly nos ha estado manteniendo informados, ya que todavía está en contacto con la familia extensa. Samuel llegó a un acuerdo de culpabilidad el mes pasado. Ha sido condenado a 8 años de prisión por agresión doméstica agravada con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. El caso de mi papá aún está en curso, pero sus abogados aparentemente también están tratando de negociar un acuerdo. Su licencia de agente inmobiliario ha sido suspendida a la espera de la investigación y la mayoría de sus socios comerciales han roto relaciones con él. El acontecimiento más sorprendente ha sido el de mi mamá. Después de nuestra última conversación telefónica, finalmente ha comenzado a ir a terapia. Según Holly, se mudó de la casa familiar y solicitó el divorcio de mi papá la semana pasada. Me envió una carta de 12 páginas pidiendo perdón por todo, por permitir el comportamiento de Samuel a lo largo de su vida, por no protegerme cuando éramos niños y, sobre todo, por cómo trataron a Victoria. Reconoció que ella y papá básicamente crearon el monstruo en que se convirtió Samuel al nunca responsabilizarlo de sus actos. Aún no he respondido a la carta. Una parte de mí valora que finalmente se enfrente a la realidad, pero es demasiado tarde. ¿Dónde estaba esta lucidez cuando Samuel torturaba animales de niño, cuando acosaba a Victoria o cuando lo vieron agredirla en la boda de Holly? Victoria y yo estamos considerando si podríamos permitirle tener una relación supervisada con Emma en el futuro, pero eso está a años de distancia, si es que llega a ocurrir. Rachel ha estado en contacto con nosotros a través de Holly. Está mejor, está viviendo con su hermana en otro estado y está asistiendo a terapia intensiva. Ha solicitado el divorcio y está cooperando plenamente con los fiscales. Según Holly, varias otras mujeres han denunciado los abusos de Samuel en el pasado, incluyendo a 2 de su iglesia. La policía también está investigando estos casos. Los padres de Rachel han sido increíblemente solidarios desde que salió a la luz la verdad. Le han pedido disculpas públicamente por no haberle creído antes y han roto todos los lazos con mis padres. Incluso están colaborando ahora con organizaciones de lucha contra la violencia doméstica para ayudar a otras familias a reconocer los signos de abuso y manipulación. La familia extensa se ha dividido básicamente en 2 bandos, la mayoría de los familiares y primos más jóvenes se han puesto del lado nuestro y de Rachel, mientras que la generación anterior sigue justificando a Samuel y a mi papá. La madre de Holly, mi tía, ha creado un grupo de terapia familiar para los familiares que quieren comprender cómo las cosas llegaron a ese punto y cómo hacer las cosas mejor para la próxima generación. En cuanto a Victoria y a mí, nos estamos centrando en nuestra hija y en nuestra vida aquí. Victoria volvió a trabajar a tiempo parcial la semana pasada y ha sido ascendida a jefa de enfermería pediátrica. Yo sigo trabajando de forma remota, pero podría empezar mi propio negocio de consultoría de software dentro de poco. Hemos construido una comunidad maravillosa aquí, con grandes amigos y una familia elegida. A veces pienso en contactar con mi mamá o en responder a su carta, pero luego miro a Emma y pienso en que mis padres habrían esperado que permitiera que Samuel estuviera cerca de ella si aún tuviéramos contacto, afirmando que merecía otra oportunidad. Ese pensamiento solo confirma que tomamos la decisión correcta al mantenernos alejados.
El ciclo de abuso y permisividad en mi familia termina con mi generación. Emma crecerá rodeada de relaciones sanas y personas que respetan los límites. A veces, cortar con la familia tóxica es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, aunque duela.